Mi hijo me cortó lazos por 15 años hasta que gané la lotería. Luego me invitó a conocer a mi nieto. Lo que hice después lo dejó en shock. Me desperté sola en mi cumpleaños número 65, tal como lo había hecho durante los últimos 15 años. El pequeño departamento en la colonia Roma se sentía más vacío de lo usual mientras me arrastraba a la cocina para preparar mi café matutino. Una triste y pequeña tarjeta de la iglesia, la única que se acordaba, descansaba en mi mesa. A su lado, la foto de mi hijo Ricardo, congelada en el tiempo 15 años atrás. La última foto que tenía de él. Toqué su rostro a través del cristal, recordando al pequeño que una vez no podía dormir sin mi beso de buenas noches, que se metían en mi cama durante las tormentas. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo me convertí en la madre cuyo hijo fingía que no existía? Trabajar doble turno como enfermera después de que su padre se fuera no fue una elección, fue supervivencia. Cada hora extra significaba que Ricardo podría tener los libros que necesitaba, el equipo deportivo y eventualmente la matrícula de la universidad pagada por mí. Pero para él, esas horas se tradujeron en abandono. Mi cautela financiera se volvió controladora. Mi guía se convirtió en interferencia. El punto de quiebre final llegó por 50,000 pesos. ¡Solo 50,000 pesos! Esta es una oportunidad única en la vida, mamá. MedTech Soluciones va a revolucionar el mercado. Sus ojos ardían con esa intensidad familiar. La misma mirada que había tenido con 3 oportunidades seguras anteriores que quemaron sus ahorros. No puedo, Ricardo. Ese dinero es para emergencias, le dije. Su rostro se endureció en algo que no reconocí. Siempre has sido así. Controladora, desconfiada. ¿Cómo puedes decir que me amas pero no confías en mí? Es mi dinero lo que quieres, no mi amor, le respondí. Palabras de las que me he arrepentido cada día desde entonces. Tomé una decisión esa mañana de mi cumpleaños. No más aniversarios solitarios. 3 horas después, estaba estacionada afuera de su casa en Las Lomas. Una hermosa casa de 2 pisos en un vecindario que nunca podría haber pagado con mi salario de enfermera. A través de la ventana podía ver globos. Por supuesto, compartíamos el mismo cumpleaños. Mi hijo cumplía 40 años hoy. Mis manos temblaron al tocar el timbre. Las risas dentro murieron de inmediato. Pasos se acercaron, y luego Ricardo, luciendo exitoso en su costoso suéter, su rostro endureciéndose instantáneamente al verme. ¿Qué haces aquí? Las palabras cayeron como hielo entre nosotros. Antes de que pudiera responder, una mujer apareció a su lado. Vanessa, su esposa. Me evaluó con fría desdén. Hoy no es un buen momento, dijo Ricardo, cerrando la puerta, pero no antes de que lograra vislumbrar a un niño corriendo por la sala. Un niño que nunca había conocido. Mi nieto. Por favor, susurré. Solo quería desearte feliz. No eres bienvenida aquí. Creí haberlo dejado claro. La puerta se cerró en mi cara, dejándome parada sola en el porche, las lágrimas rodando por mis mejillas mientras la fiesta se reanudaba adentro sin perder el ritmo. 15 años de separación, y mi propio hijo no pudo dedicarme 5 minutos en nuestro cumpleaños compartido. Conduje a casa preguntándome qué dolía más, ser rechazada de nuevo o saber que había un niño allí que ni siquiera sabía que yo existía. Pasaron los meses. Intenté enterrarme en trabajo voluntario en la biblioteca local, donde las páginas que necesitaban ser organizadas no te juzgaban ni te rechazaban. Fue allí donde conocí a Elena, una elegante abogada retirada con ojos penetrantes que no se perdían nada. ¿Estás cargando algo pesado?, dijo una tarde, deslizándose en la silla frente a mí. Reconocí la mirada. Al principio la evadí, pero algo en el enfoque directo de Elena derribó mis muros. Pronto le estaba contando todo. Ricardo, el distanciamiento, mi desastre de cumpleaños. ¿Has intentado escribirle?, me preguntó. Me reí amargamente. Cartas, correos electrónicos, tarjetas de cumpleaños, 15 años de ellas, ya sea devueltas sin abrir o ignoradas por completo. Elena asintió pensativamente. ¿Pero le has escrito la verdad? No lo que crees que quiere escuchar, sino la cruda verdad. Esa noche escribí a mano hasta que me dolieron los dedos. Vertí todo en esas páginas. Cómo mi naturaleza controladora provenía del terror de perderlo como había perdido a su padre.
Cómo verlo a la distancia a través de conocidos mutuos había sido mi única conexión con su vida. Lo desesperadamente que quería conocer a mi nieto. Sin excusas, solo la verdad y una disculpa. 3 semanas después, llegó un sobre Manila. Mis manos temblaron al abrirlo, la esperanza surgiendo como una tonta burbuja. Dentro estaban los pedazos rasgados de mi carta, hechos confeti irregular. Una nota adhesiva amarilla decía simplemente: «Deja de intentar entrar en nuestras vidas». Me quedé inmóvil, los pedazos rotos de mi corazón esparcidos por mi regazo, igual que la carta. En el armario de mi habitación había una caja que contenía 15 años de regalos de cumpleaños sin entregar para un nieto que no me conocía. Esa noche, agregué la carta rota a la colección. En la biblioteca al día siguiente, escuché a una conocida mutua mencionar que Ricardo había sido ascendido a vicepresidente de marketing en Industrias Camino Brillante. No MedTech Soluciones, la compañía para la que había querido mis 50,000 pesos. Una rápida búsqueda en Internet reveló que MedTech había quebrado 2 años después de nuestra ruptura. La curiosidad me llevó más a fondo en línea. Las redes sociales de Ricardo mostraban una vida cuidadosamente curada. Una hermosa familia de vacaciones en lugares exóticos. Debajo de una foto de playa, su pie de foto decía: «Celebrando mi ascenso. ¿Quién necesita familia cuando tienes éxito?». Cerré mi laptop. Una extraña calma se apoderó de mí. 15 años de rogar por migajas de afecto eran suficientes. Dejaría de luchar por alguien que me había borrado de su historia tan completamente. Esa noche, tomé todas las tarjetas y regalos sin entregar y los sellé en un contenedor de almacenamiento. No los tiré. No estaba lista para eso, pero reconocí que pertenecían a una realidad que nunca existiría. «Es hora de empezar a vivir para mí», le susurré a la habitación vacía. No tenía idea de cuán dramáticamente esa decisión cambiaría todo. 1 año después, apenas reconocía mi vida. Mi pequeño círculo de amigos había crecido. Me uní a un club de lectura a través de la biblioteca. Incluso probé aeróbicos acuáticos por insistencia de Elena, aunque todavía sostenía que era un chapoteo glorificado. «¿Algo más?», preguntó el cajero en el mercado de los Morales mientras terminaba de pagar mis compras. Señaló la exhibición de boletos de lotería. Premios de hasta 220 millones de pesos. Todos están comprando boletos. Nunca jugué a la lotería. Demasiados años viendo a pacientes apostar el dinero del alquiler me habían amargado los juegos de azar. Pero algo, quizás el hito de sobrevivir 1 año completo sin contactar a Ricardo, me hizo dudar. «¿Por qué no?», dije, entregando 20 pesos. El boleto se quedó olvidado en mi bolso hasta 3 noches después, cuando distraídamente encendí las noticias de la noche durante la cena. La voz del presentador interrumpió mis pensamientos. «Los números de Powerball de esta noche son...». Mis manos se congelaron a medio bocado mientras los números aparecían en la pantalla. Lentamente metí la mano en mi bolso, extrayendo el boleto arrugado. Revisé 1, 2, 3 veces. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar al presentador confirmar que había un único ganador en la Ciudad de México. Me quedé inmóvil en mi silla hasta la medianoche mirando el boleto. 220 millones de pesos. No era real. No podía ser real, pero lo era. El abogado que contacté al día siguiente parecía igualmente asombrado. «Señora López, ¿entiende que esos son 128 millones de pesos después de impuestos como pago único?», asentí, todavía aturdida. México permite a los ganadores mantener cierto anonimato reclamando a través de fideicomisos o sociedades anónimas, explicó. El nombre será de registro público, pero podemos crear algo genérico. Mientras detallaba el proceso, un recuerdo resurgió. El rostro de Ricardo cuando le había negado esos 50,000 pesos, su amargura por no confiar en su juicio. Ahora aquí estaba yo, tratando de procesar más dinero del que podía comprender. «No tiene idea de cuánta gente saldrá de la nada», advirtió el abogado. «Familia de la que no ha sabido en décadas de repente recordará los cercanos que eran. Familia, la palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. El rostro de Ricardo apareció en mi mente, seguido por el atisbo de mi nieto que había captado antes de que la puerta se cerrara en mi cara. Una extraña sensación se apoderó de mí. No emoción, ni siquiera felicidad,
sino algo más agudo. Durante 15 años había estado indefensa, rogando por migajas de atención. Ahora, por primera vez, tenía las cartas. Configure el fideicomiso, dije en voz baja, y me gustaría discutir cómo mantener esto lo más privado posible. Al salir de su oficina, pisando el brillante sol de la Ciudad de México, sentí algo que no había experimentado en años. Poder. Pasaron 6 meses mientras seguía la guía de mi asesor financiero. Establecí el fideicomiso familiar López para recibir las ganancias de la lotería, manteniendo un perfil bajo. Exteriormente, nada cambió. Seguí siendo voluntaria en la biblioteca, vivía en mi departamento y conducía mi Honda de 10 años. «Eres la ganadora de lotería más disciplinada que he visto», comentó Elena mientras tomábamos café. Como mi única confidente, me había visto planificar meticulosamente mientras rechazaba los derroches habituales de los ganadores de lotería. «Aprendí disciplina criando un hijo con el salario de una enfermera», le respondí. Además, el gasto ostentoso atrae la atención. Me permití una sola indulgencia cuidadosamente calculada. Una modesta pero hermosa casa de 3 habitaciones en un tranquilo vecindario de la Colonia del Valle. Para explicar la compra a conocidos, mencioné casualmente la venta de una propiedad familiar en Jalisco que había estado envuelta en disputas legales durante años. 6 meses después de reclamar mis ganancias, estaba arreglando libros en la biblioteca cuando mi teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Mi corazón se detuvo cuando vi al remitente, Ricardo López. «Mamá, ha pasado un tiempo. Escuché de Sara Mendiola que te mudaste a una casa más bonita. ¿Todo bien? Quizás podríamos hablar alguna vez». 15 años de silencio y ahora este mensaje casual, como si hubiéramos hablado la semana pasada. Me apoyé en la estantería, las manos temblorosas. Esa tarde, investigué Industrias Camino Brillante y descubrí que estaban envueltos en un escándalo de ética de marketing. Varios ejecutivos estaban bajo investigación interna. El nombre de Ricardo apareció en varios artículos. El momento era demasiado perfecto para ser una coincidencia. El repentino interés de Ricardo después de 15 años, justo cuando su vida profesional se estaba desmoronando, y justo después de escuchar que yo podría haber conseguido algo de dinero, redacté una respuesta cuidadosa. «Ricardo, es bueno saber de ti. Sí, vendí algunas propiedades familiares y me mudé a un vecindario más seguro. ¿Cómo están tú y tu familia?». Su respuesta llegó a los pocos minutos, más cálida, más larga, mencionando su difícil situación laboral y presentándome a mi nieto. Aarón tiene 12 años ahora. Siempre ha querido conocer a su abuela. Quizás podríamos almorzar alguna vez. ¿Siempre ha querido conocerme? El niño que no sabía que yo existía hasta que Ricardo necesitó algo. Miré mi teléfono. Una extraña calma se apoderó de mí. Durante 15 años, habría dado cualquier cosa por esta invitación. Ahora se sentía hueca, transparente. Aún así, estaba Aarón, el inocente en todo esto, un niño que merecía conocer a su abuela independientemente de los motivos de sus padres. «Me encantaría», respondí, mientras mi mente comenzaba a formar un plan. El restaurante El Faro del Puerto en Polanco, Ciudad de México, fue la elección de Ricardo, lo suficientemente elegante como para impresionar, con ventanales de piso a techo que mostraban el Paseo de la Reforma. Llegué temprano, vestida de forma sencilla pero elegante con un vestido azul que había comprado con mi nuevo dinero. Mi única concesión visible a mi nueva riqueza fue mi coche, una nueva camioneta Volvo que justifiqué como más segura para posibles visitas de un nieto. Ricardo, Vanessa y Aarón llegaron precisamente a tiempo. Ricardo se veía más delgado de lo que recordaba. La tensión marcaba su hermoso rostro. Vanessa estaba pulcra a la perfección con ropa de diseñador que no podía ocultar del todo su mirada calculadora. Y Aarón. Mi corazón se encogió al verlo, alto para sus 12 años, con los ojos de Ricardo y una expresión cautelosa que me rompió el alma. «Aarón», dije suavemente, resistiendo la necesidad de abrazarlo. «Estoy tan feliz de finalmente conocerte». El niño miró con incertidumbre a su padre antes de extender su mano formalmente. «Mucho gusto, señora López». «Puedes llamarme abuela», ofrecí. «O Margarita, si te sientes más cómodo».
Ricardo nos dirigió a nuestra mesa, dominando de inmediato la conversación con historias sobre los logros académicos y las victorias deportivas de Aarón, todo contado como si estuviera presentando un currículum en lugar de describir a un niño. Durante el almuerzo, Ricardo y Vanessa me bombardearon con preguntas sobre mi inesperado dinero de la propiedad familiar. Debió haber sido significativo para poder pagar ese vecindario, comentó Vanessa, mirando mis sencillas joyas como si evaluara su valor. Yo desvié el tema, centrándome en Aarón. ¿Qué materias te gustan en la escuela? Sus ojos se iluminaron. Ciencias e historia. Ahora mismo estoy haciendo un proyecto sobre patrones de migración. En realidad, mi maestro dice que Aarón sobresale en todo, interrumpió Ricardo. El mejor de su clase, como yo lo fui. Noté cómo los hombros de Aarón se encogieron ligeramente con la interrupción, como su entusiasmo se atenuó. Me recordó dolorosamente a Ricardo a esa edad, cuando su padre menospreciaba sus logros. Cuando llegó la cuenta, Ricardo se palmeó los bolsillos teatralmente. Parece que dejé mi cartera en mi otra chamarra. Sonreí plácidamente, notando el reloj caro que aún llevaba en la muñeca, y cubrí la cuenta sin comentar. En el estacionamiento, Ricardo mencionó casualmente: estamos pasando por un mal momento. La compañía se está reorganizando y la colegiatura de la escuela privada de Aarón vence pronto. Asentí sin comprometerme. Me alegro de que nos estemos reconectando. Mientras Ricardo y Vanessa discutían algo junto a su coche, Aarón se acercó a mí vacilante. «No pareces enferma», dijo en voz baja. «¿Enferma?», miró nerviosamente hacia sus padres. «Papá dijo que tenías una enfermedad cerebral que te dejaba confundida y débil. Por eso nunca nos visitaste ni llamaste». Mi corazón se congeló. Antes de que pudiera responder, Ricardo llamó bruscamente a Aarón. El niño rápidamente tomó mi teléfono, escribiendo algo antes de correr de regreso con sus padres. De camino a casa, revisé mi teléfono. Aarón había agregado su información de contacto con un mensaje simple. ¿Podemos hablar a veces? Las lágrimas me nublaron la vista, pero ya no eran de tristeza. Eran de algo mucho más peligroso: rabia. Ricardo aumentó el contacto en las semanas siguientes a nuestro almuerzo. Cada mensaje velaba sutilmente referencias a sus dificultades financieras. Mientras tanto, desarrollé una relación cuidadosa con Aarón a través de mensajes de texto, nunca contradiciendo directamente las mentiras de Ricardo, pero compartiendo historias de mi activo trabajo voluntario y viajes con amigos. ¿De verdad escalaste el Popocatépetl el año pasado?, me envió Aarón por mensaje una tarde. Papá dijo que tu condición te dificultaba incluso caminar a veces. La vista desde la cima era impresionante, le respondí, adjuntando una foto mía en Paso de Cortés. Siempre me ha encantado el senderismo. Su respuesta llegó rápidamente. Papá debe haberse confundido entonces. Una tarde, Aarón mencionó su próxima presentación de historia. Es sobre patrones de migración, incluyendo cómo tus padres llegaron a México. Me gustaría que pudieras venir, pero es un jueves del próximo mes. Mi pulso se aceleró. ¿Podría ir? ¿En serio? Puedo ponerte en la lista de visitantes. Cada estudiante tiene 4 lugares para familiares. El día de la presentación, llegué a la Prepa Ibero 1 hora antes, el corazón latiéndome con fuerza mientras me registraba en la oficina principal. La recepcionista sonrió cálidamente. Usted debe ser la abuela de Aarón. Está tan emocionado de que esté aquí. En el pasillo conocí al señor García, el maestro de historia de Aarón, quien me estrechó la mano con entusiasmo. Señora López, Aarón nos ha estado diciendo que podría venir. Es maravilloso finalmente conocerla. ¿Finalmente?, pregunté. Bueno, sí. Después de todos estos años de escuchar sobre su condición, es notable verla tan bien. Aarón hizo un proyecto completo sobre enfermedades neurodegenerativas el año pasado basado en su experiencia. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Mi condición? El señor García de repente pareció incómodo. La demencia de aparición temprana. Ricardo explicó en cada reunión de padres y maestros cómo no podía viajar ni manejar situaciones sociales. Aarón incluso recaudó dinero para la investigación. Se interrumpió al ver mi expresión. Usted no lo sabía. Me apoyé en la pared. Ricardo no solo me había sacado de sus vidas, había creado una elaborada ficción retratándome como mentalmente incompetente.
Mientras yo enviaba tarjetas y cartas rogando ser incluida, él les decía a todos, incluido mi propio nieto, que yo estaba demasiado enferma para funcionar. Las presentaciones comenzaron antes de que pudiera procesar esta revelación. Me senté rígidamente en la última fila, viendo a Aaron hablar con confianza sobre su historia familiar. Hechos que había compartido en mis mensajes de texto hábilmente tejidos en su narrativa. Cuando me vio, su rostro se iluminó brevemente antes de volver a su presentación. Después, mientras las familias se mezclaban en el pasillo, vi a Ricardo y Vanessa entrar, escaneando a la multitud. El rostro de Ricardo se descompuso cuando me vio hablando con el señor García. «¿Qué haces aquí?», siseó, apartándome. «Aarón me invitó», respondí con calma, aunque mi corazón latía con fuerza. «Interesante. El señor García mencionó mi condición, la demencia que le has estado describiendo a todos durante años». Los ojos de Ricardo se movieron por la habitación. «Este no es el lugar». «No». Estuve de acuerdo, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. «No lo es, pero lo discutiremos, Ricardo. Pronto». Mientras me alejaba, Aarón me alcanzó, radiante. «Viniste». Lo abracé, nuestro primer abrazo. Por encima de su hombro, capté la mirada de Ricardo, fría y calculadora. Las líneas estaban trazadas, y por primera vez en 15 años yo no estaba en desventaja. Les dijo a todos que tenía demencia. Elena casi derrama su té cuando le conté la revelación de la escuela. Eso es monstruoso, Margarita. Asentí, el shock había dado paso a una furia hirviente que apenas reconocía en mí misma. Mientras yo enviaba tarjetas y regalos, él le decía a Aarón que yo estaba demasiado enferma para siquiera saber quién era. Elena dejó su taza con la precisión de alguien conteniendo la rabia. «¿Cuál es tu próximo movimiento?» «No lo sé», admití. Parte de mí quiere exponerlo, contarle todo a Aarón, pero eso solo lastimaría al niño. Y la otra parte, la miré fijamente, ¿quiere entender cuán profundo llega esto? Al día siguiente, Elena me conectó con Martín Torres, un discreto investigador privado cuyos servicios había utilizado durante su carrera legal. «Solo recopilación de información», me aseguró. «Nada ilegal». Los hallazgos de Martín excedieron mis sospechas más oscuras. Ricardo estaba ahogado en deudas, una hipoteca bajo el agua, tarjetas de crédito al máximo, préstamos de alto interés. El escándalo de Camino Brillante involucraba campañas de marketing que exageraban los beneficios y minimizaban los efectos secundarios de ciertos medicamentos con la firma de Ricardo en las aprobaciones. «Se enfrenta a una posible rescisión», explicó Martín. «La compañía está llevando a cabo investigaciones internas antes de que la COFEPRIS se involucre». Lo más inquietante fue lo que Martín encontró en los registros escolares de Aarón. Ricardo y Vanessa habían solicitado su traslado a una escuela internacional en Vancouver, Canadá. La solicitud requería un depósito sustancial y prueba de residencia canadiense dentro de 30 días. Planeaban huir usando mi dinero. La presión de Ricardo se intensificó. Sus indirectas se volvieron menos sutiles. «La escuela de Aarón está aumentando la colegiatura», mencionó durante una llamada. «Y con el mercado inmobiliario como está, podríamos necesitar reducir drásticamente». Durante una videollamada, supuestamente para que Aarón me mostrara su proyecto de ciencias, Vanessa accidentalmente dejó folletos de inversión visibles en el fondo que mostraban desarrollos inmobiliarios en Vancouver. Mantuve mi fachada de simpatía ajena mientras preparaba mi trampa. Mencioné mi visita planeada a un asesor financiero, ajustando mi testamento para incluir a Aarón, y organicé para que Vanessa vislumbrara accidentalmente extractos bancarios sustanciales en mi bolso durante una breve reunión de café, mostrando solo una fracción de mi riqueza, pero lo suficiente para engancharlos por completo. «Esto está mal», le susurré a Elena después de describir mis manipulaciones. «¿Me estoy volviendo tan calculadora como ellos?». Ella me apretó la mano. «La diferencia es tu objetivo final. Ellos quieren usarte y desaparecer. Tú quieres proteger a Aarón y posiblemente reconstruir algo real». Esa noche, Aarón me envió un mensaje de texto. «Papá y mamá están peleando mucho. Los escuché hablar de Vancouver de nuevo. Papá dice que tú eres la solución a todo si él puede cerrar el trato pronto. ¿Qué significa eso?». Miré mi teléfono. Desgarrador para este niño atrapado en los planes de sus padres.
Pasara lo que pasara, Aarón merecía algo mejor. No estoy segura, cariño, respondí. Pero no te preocupes, te prometo que siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase. No era una promesa que rompería, no como las que Ricardo había estado haciendo todos estos años. Aprecio que hayas sacado tiempo para cenar, solo nosotros dos, dijo Ricardo. Su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Había elegido otro restaurante caro en la Ciudad de México, mucho más allá de lo que su situación financiera debería permitirle. Por supuesto, respondí, estudiando a mi hijo al otro lado de la mesa. Con la luz suave, todavía podía vislumbrar al niño que había criado, un destello debajo de la máscara del hombre desesperado en el que se había convertido. Ricardo comenzó un discurso obviamente ensayado sobre la reconciliación familiar, cuidadosamente elaborado para tocarme el corazón. He sido demasiado orgulloso, admitió con humildad practicada, aferrándome a viejas rencillas cuando deberíamos unirnos como familia. Asentí alentadoramente, notando cómo sus ojos se dirigían a mi bolso junto a la mesa. Aarón te adora, continuó. Habla de ti constantemente. Tener a su abuela en su vida ha sido muy significativo. Atesoro nuestra relación, dije sinceramente. Es un niño extraordinario. Ricardo se inclinó hacia adelante bajando la voz. Mamá, he estado queriendo discutir algo importante. Una oportunidad que podría resolver varios problemas a la vez. Aquí viene, pensé. Estoy comenzando una nueva empresa, una firma de consultoría centrada en el cumplimiento normativo de marketing farmacéutico. La ironía, ¿verdad? Se rió sin humor. Con mi conocimiento interno de lo que no se debe hacer, podría ayudar a las empresas a navegar las regulaciones éticamente. Mantuve una expresión interesada mientras describía su plan de negocios, notando cómo los costos de inicio proyectados coincidían convenientemente con su carga de deuda actual. Te estoy ofreciendo la oportunidad de invertir en algo significativo, concluyó. No solo un negocio con excelente potencial de retorno, sino en el futuro de nuestra familia. Si ayudas con este inicio y quizás asistes con nuestros desafíos actuales de flujo de efectivo, te prometo que serás parte permanente de la vida de Aarón. Mi hijo estaba literalmente vendiendo acceso a mi nieto. No estás pidiendo caridad, le repetí sus propias palabras. Estás ofreciendo una sociedad en los negocios y la familia. Asintió con entusiasmo. Exacto. Y estaríamos cerca. Bueno, relativamente cerca. Vancouver tiene un sector biotecnológico emergente. Aarón ya está en la lista de espera para la Academia Internacional Cambridge allí. Es muy exclusiva. Solo acepta 50 estudiantes por grado. Necesitamos asegurar su lugar con un depósito para la próxima semana. Tomé un sorbo de agua, ganando tiempo. Vancouver, Columbia Británica. Eso es un gran cambio. Un nuevo comienzo, dijo suavemente. Para todos nosotros podrías visitar en cualquier momento. Tal como Martín había descubierto. Planeaban tomar mi dinero y huir al otro lado de la frontera. Necesito pensarlo, dije con cuidado. La sonrisa de Ricardo se tensó. No tardes demasiado. Estas oportunidades tienen plazos. Esa noche apareció un mensaje de texto de Aarón. Abuela, escuché a mamá y papá pelear después de que te fuiste. Papá dijo que necesitan cerrar el trato con la anciana antes de que cambie de opinión. Creo que se referían a ti. Están hablando de mudarse a Canadá, pero no me han dicho nada. Por favor, no les digas que dije esto. Me senté en la oscuridad de mi habitación. Una extraña calma se apoderó de mí. Durante 15 años había lamentado la pérdida de mi relación con Ricardo. Ahora lamentaba algo diferente. El hombre que creí que era mi hijo. Era hora de terminar con esta farsa. Me complace mucho que todos pudieran venir el fin de semana, dije, dando la bienvenida a Ricardo, Vanessa y a Aarón a mi casa en la Ciudad de México. Les había sugerido que visitaran para discutir mi decisión de inversión. Un cebo al que no pudieron resistirse. Mi nueva casa era cómoda, pero no extravagante, una elección deliberada para mantener mi coartada. Aún así, noté que los ojos de Vanessa catalogaban cada objeto, calculando mentalmente los valores. Hermoso lugar, mamá, dijo Ricardo, su mirada deteniéndose en la obra de arte original en mi entrada. Un gran avance con respecto a tu departamento. La venta de la propiedad familiar salió bien, respondí vagamente. Aarón, ¿te gustaría ver la habitación que preparé para ti?
Hay un telescopio en el balcón. Tenemos una vista clara del Popocatépetl en días despejados. Durante todo el fin de semana, observé cuidadosamente a Ricardo y Vanessa. Desempeñaron los papeles de padres amorosos cuando creían que yo los observaba, pero en momentos desprevenidos, su impaciencia con Aarón era obvia. Interrumpían sus historias, desestimaban sus intereses e intercambiaban miradas irritadas cuando él hacía preguntas. Cuando estaba a solas conmigo, Aarón se relajaba visiblemente. Su tartamudeo nervioso desaparecía. Su pasión por la ciencia y la historia surgía en conversaciones animadas. Me recordaba tanto a Ricardo a esa edad antes de que la amargura se arraigara. El sábado por la tarde, mientras Ricardo y Vanessa salían a caminar, una sesión de estrategia sospeché, Aarón me mostró un folleto que había encontrado en el maletín de su padre. Academia Internacional Cambridge, dijo, señalando fotos de un imponente edificio en Vancouver. El maletín de papá estaba abierto y lo vi. No quiero ir allí, abuela. Todos mis amigos están en la Ciudad de México y acabo de encontrarte. Lo abracé fuertemente. Pase lo que pase, no perderemos el contacto de nuevo. Te lo prometo. Esa noche preparé una cena especial. Había pasado el día cocinando los platillos favoritos de la infancia de Ricardo. Un guisado de res con zanahorias y papas, panecillos calientes y pay de manzana de postre. Mientras nos sentábamos, Ricardo y Vanessa intercambiaron miradas de complicidad. Creían que esta comida nostálgica señalaba mi capitulación. Después de la cena, invité a todos a la sala. Tengo algo importante que compartir, anuncié, viendo a Ricardo y Vanessa inclinarse hacia adelante con entusiasmo. Hace 15 años, Ricardo, te fuiste de mi vida por dinero. 50,000 pesos que no te presté. Hoy parece que el dinero es lo único que te trae de vuelta. La sonrisa de Ricardo vaciló. Mamá, eso no es justo. Levanté la mano, silenciándolo. Contraté a un investigador privado. El color se fue del rostro de Ricardo mientras colocaba una carpeta sobre la mesa de centro. Él documentó todo, las mentiras sobre mi demencia, tus problemas financieros, los planes de Vancouver que le estás ocultando a Aarón y la investigación de Camino Brillante. Sé por qué de repente recordaste que tenías una madre después de 15 años. Vanessa se levantó abruptamente. Esto es indignante. Nos espiaste. Me protegí, corregí con calma. Y a Aarón. El shock de Ricardo dio paso a la ira. Entonces, ¿toda esta reconciliación fue solo una trampa? No eres mejor de lo que dices que somos. La diferencia, dije en voz baja, es que yo genuinamente quería conocer a mi nieto. Tú solo querías mi dinero. La voz de Aarón rompió la tensión. ¿Es verdad, papá, lo de la enfermedad de la abuela? ¿Lo de Vancouver? El silencio que siguió fue toda la confirmación que necesitaba. A la mañana siguiente, después de una noche de dolorosas verdades, nos reunimos de nuevo en mi sala. Ricardo parecía demacrado. Vanessa tensa y Aarón, mi corazón le dolía, tenía la expresión desconcertada de un niño cuyo mundo se había movido bajo sus pies. Tengo una propuesta, dije, colocando un sobremanila sobre la mesa de centro. Ricardo lo miró con sospecha. ¿Más informes de investigadores? No, una posible solución. Describí mis términos claramente. Pagaría su hipoteca y establecería un fideicomiso educativo para Aarón con condiciones. Debían permanecer en la Ciudad de México. Aarón pasaría un fin de semana al mes conmigo. Ricardo enfrentaría la situación de Camino Brillante honestamente en lugar de huir. Y lo más importante, todos nosotros, incluida yo, asistiríamos a terapia familiar. Nos estás sobornando, dijo Vanessa rotundamente. Estoy ofreciendo un camino a seguir, corregí. No solo tirando dinero al problema y esperando que desaparezca, que era su plan, ¿no es así? El rostro de Ricardo se puso rojo de ira. No tienes derecho a dictar nuestras vidas. No, no lo tengo, estuve de acuerdo. Eres libre de declinar. Continúa con tus planes de Vancouver si puedes financiarlos. Intenta escapar de la investigación de Camino Brillante. Pero Aarón se queda en mi vida de todos modos. No puedes... Puedo solicitar los derechos de visita de abuelo. Interrumpí, especialmente dado el patrón documentado de engaño que has mantenido. Elena ya preparó la documentación.
Este era un riesgo calculado. Los derechos de los abuelos eran difíciles de hacer cumplir. Pero Ricardo no lo sabía. «Nos estás chantajeando», dijo con la voz temblorosa. «Te estoy ofreciendo la oportunidad de reconstruir algo real», respondí, «no basado en mentiras o dinero, sino en la honestidad. No será fácil. La confianza se ha roto por todas partes, pero Aarón merece algo mejor de lo que cualquiera de nosotros le ha dado hasta ahora». Vanessa, siempre práctica, estudió los detalles financieros en el sobre. «Necesitamos tiempo para discutir esto». Aarón, que había estado en silencio durante todo el proceso, finalmente habló. «¿Por qué mentiste sobre la abuela todos estos años?», le preguntó a su padre. «¿Por qué le dijiste a todos que estaba enferma?». Ricardo no pudo mirar a los ojos a su hijo. «Fue complicado, Aarón». «No, no lo fue», insistió Aarón, con una nueva firmeza en su voz. «Mentiste porque era más fácil que decir la verdad, que no querías que la conociera». En ese momento vi algo cambiar en mi nieto. Un reconocimiento de la falibilidad adulta que llega demasiado pronto para algunos niños. Miró a su padre, no con ira, sino con decepción. Quizás lo más doloroso que un padre puede ver en los ojos de su hijo. «Creo que la idea de la abuela es buena», dijo Aarón en voz baja. «Quiero intentar la terapia. Quiero quedarme en la Ciudad de México con mis amigos y la quiero a ella en mi vida». Ricardo miró a su hijo como si lo viera por primera vez, no como una extensión de sí mismo o una pieza en su juego de ajedrez de la vida, sino como una persona separada con sus propios pensamientos y sentimientos. Aarón comenzó, pero no pudo continuar. Vanessa extendió la mano hacia los papeles. Su naturaleza práctica se impuso. «Revisaremos estos términos», dijo con tensión. Mientras se preparaban para irse esa tarde, Aarón me abrazó con fuerza. «Te veré en 2 semanas», susurró. «Decidan lo que decidan». No era una pregunta, sino una afirmación, la primera declaración de independencia de un niño que se convertía en su propia persona. Y en ese momento, a pesar de todo, sentí un destello de esperanza. 18 meses después, ajusto las serpentinas de cumpleaños en el patio trasero de Ricardo en la Ciudad de México. Hoy celebramos 3 cosas: mi cumpleaños número 67, el 42 de Ricardo y la graduación de Aarón de la secundaria. La reunión es pequeña, solo la familia. Elena, que condujo conmigo, y algunos amigos de Aarón. El camino hasta este día no fue fácil. Ricardo inicialmente aceptó mis condiciones más por necesidad que por elección. Cooperó con la investigación de Camino Brillante, aceptando una significativa degradación en lugar de la rescisión. Vanessa consideró brevemente el divorcio, pero finalmente reconoció su propio papel en sus problemas, su búsqueda de estatus y su disposición a pasar por alto decisiones cuestionables para mantener su estilo de vida. Nuestras sesiones de terapia revelaron verdades dolorosas. El resentimiento de Ricardo por mis largas horas de trabajo cuando era joven, mi miedo al abandono después de que su padre se fuera, las inseguridades de Vanessa que provenían de su propia familia disfuncional. Descubrimos capas de dolor que habían estado latentes durante décadas. Los primeros 6 meses fueron los más difíciles. Ricardo se cerraba emocionalmente durante las sesiones. Vanessa alternaba entre la cooperación y la agresión pasiva. Yo enfrenté mi propia culpa por controlar a Ricardo demasiado estrictamente en su juventud. Aarón, atrapado en el medio, gradualmente encontró su voz, forzándonos a los adultos a ver cómo nuestras acciones lo afectaban. Las visitas mensuales de Aarón a mi casa se convirtieron en un tiempo sagrado, inicialmente acompañado por Ricardo o Vanessa, más tarde solo una vez que cumplió 14 años. Estas visitas brindaron un respiro de la tensión que a menudo persistía en casa y crearon un espacio para conversaciones honestas lejos de la presión de la vida diaria. Lenta, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Ricardo, enfrentado a las consecuencias de sus elecciones y viendo cómo Aarón florecía conmigo en su vida, comenzó a bajar sus defensas. Durante una sesión particularmente difícil, finalmente admitió la verdad detrás de su elaborada mentira sobre mi condición. Era más fácil decir que estabas enferma que admitir que te saqué por orgullo, y luego estuve atrapado en la mentira durante años.
Ahora, viendo a Aarón mostrarle a Ricardo su proyecto de la Feria de Ciencias en el patio, algo inimaginable hace un año, siento que Vanessa se acerca con 2 vasos de limonada. Todavía le cuesta decirlo, dice ella, asintiendo hacia Ricardo. Pero las cosas están cambiando. Ayer habló de ti. Buenos recuerdos que había olvidado. Las familias son complicadas, respondo. Ninguno de nosotros lo hace bien todo el tiempo. Más tarde, después de que todos se van, Aarón me entrega su regalo, un álbum de fotos que ha creado a lo largo del año, mezclando fotos antiguas de Ricardo y yo con nuevas de todos nosotros juntos. En la última página hay una foto reciente de los 4 con una simple leyenda: familia, imperfecta, pero nuestra. Entonces me di cuenta de que mi verdadera victoria no fue la lotería, que sigue siendo un secreto que nunca revelé por completo. Aunque Ricardo y Vanessa ocasionalmente especulan sobre la verdadera fuente de mis fondos, mi victoria fue redescubrir que la familia no se construye sobre la perfección, sino sobre la persistencia. No con dinero, sino con tiempo. No con venganza, sino con el coraje de enfrentar verdades difíciles y comenzar de nuevo, incluso cuando parece imposible. Esa noche, en mi habitación de hotel, finalmente abrí la caja donde había guardado los pedazos rotos de mi carta y los regalos nunca entregados. Seleccioné algunos artículos para conservar como recuerdos del viaje, no como símbolos de amargura, sino como marcadores de un camino difícil que finalmente condujo a algo mejor. El pasado no se puede borrar, pero el futuro aún se está escribiendo, un día a la vez. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.